Buenas noches, bienvenidos a su programa de liderazgo y tecnología con sentido humano. Yo soy María Padilla Olvera, soy estratega de equipos y hoy quiero hablar con ustedes respecto al tema de trabajo en equipo. Y para ello tengo un amigo que él maneja muy bien este tema y nos va a compartir su experiencia. Bienvenido, Antonio Noguera. Él es experto en administración de proyectos, ya cuenta con varios años de experiencia y cuenta también con una maestría en negocios y además tiene certificaciones en agilidad y en Human Change Management. Así que tiene suficiente experiencia para hablarnos de este tema. Bienvenido, Toño. Muchas gracias, Mari. Un placer estar aquí contigo compartiendo y con toda la audiencia. Sí, ingeniero de sistemas de la Universidad Metropolitana en Venezuela, con una maestría en gerencia, en administración de empresas, mención gerencia, de la misma universidad. Con muchos años de experiencia, como dices tú, mi look no me va a dejar mentir. Y siempre apasionado por el tema de la gente. Llegué al mundo de los proyectos, soy ingeniero de sistemas, trabajé muchos años, tengo experiencia en varias industrias, pero una de las industrias que me cautivó fue la consultoría, y trabajando en consultoría empecé a descubrir cosas de cómo trabajar con gente, cómo armar equipos. Una experiencia interesante fue, me asignaron una posición y tenía que transformar la forma en que ese equipo de consultoría hacía las entregas, y lo que hice fue dividirlos y ponerle solamente a que los gerentes me reportaran a mí, al que estaba predecesor a mi cargo. Tenía 120 personas que le reportaban directamente, y yo lo que hice fue dividirlos, y al final un reporte indirecto de 120 personas, pero realmente eran 10 personas las que me respondían a mí. Entonces, claro, de esa manera pude hacer esa aplicación de agilidad en la ejecución, y definitivamente transformé la forma de trabajar. Y de eso se trata, ¿no? Me gusta el tema de la transformación. Yo digo que soy un inconforme, en el buen sentido de la palabra, de que siempre quiero más, siempre estoy buscando crecer. Y esto es una muestra más, ¿no? Exponerte en público y contar tu historia y compartir con la audiencia temas relacionados con gerencia, ¿no? Y liderazgo. Gracias, Toño. Pues a mí me llamó la atención por la experiencia que tienes y como coincidimos dentro de administración de proyectos y dentro de Toastmasters, yo dije, bueno, pues creo que Antonio maneja todos estos temas de liderazgo, no tan solo la parte técnica de la administración de proyectos, sino también lo que es parte de Power Skills, que son finalmente habilidades que tenemos que desarrollar como project managers. Y por eso me animé a invitarte. Considero que tienes mucho que aportar, Toño. Gracias por aceptar la invitación. Toño nos visita desde Panamá, él se está conectando desde Panamá, entonces es parte de PMI, es parte de Toastmasters, y no sé, también pues me platicabas que trabajas, ya tienes Sí. varios años dentro de una organización, entonces la idea es que nos compartas precisamente parte de esa experiencia tuya, sobre todo como cuáles son esos retos que te has encontrado dentro de las organizaciones a la hora de trabajar con los equipos, Toño. Mira, te cuento un poco mi historia. Soy venezolano de nacimiento, egresado de Ingeniería de Sistemas y con la maestría. Hace 6 años estoy viviendo en Panamá, por razones que no voy a comentar. Panamá ha sido una bendición para mí porque me ha permitido desarrollar y conocer cosas que probablemente sí, nadie lo sabe, que hubiera podido haber conocido estando en Venezuela. Una de esas fue Toastmasters, y ahí agradezco a Oscar Marenco que puso la invitación en algún momento de la historia en uno de los grupos del PMI, y ahí fue donde coincidimos, y es parte de eso. Me uno a Toastmasters porque digo, bueno, ¿qué es esto del liderazgo a través de la oratoria? Y empezamos a trabajar en eso en plena pandemia, y al final fue un momento que fue una oportunidad, una ventana de oportunidad para poder entender cómo efectivamente evolucionas a través de un pathway que, como se conoce en Toastmasters, tu carrera
y poder entonces aplicar elementos de liderazgo, no solamente desde la perspectiva de ser orador, sino que tú organizas las sesiones y efectivamente logras engranar un equipo, porque al final el Toastmaster tiene que liderar un equipo para que el evento de la noche tenga sentido. Entonces, tú me preguntas a mí, mira, yo en este momento estoy en una compañía, sí, tengo 5 años, tengo 6 años en Panamá y tengo 5 años en esta compañía. Me ha tocado, digamos, trabajar con mucha gente de diferentes nacionalidades. Me ha tocado trabajar con idiosincrasias, con personas de todas las edades. O sea, hay una variedad absoluta que representa un reto, porque no es lo mismo trabajar con un equipo homogéneo, donde todos, ejemplo, todos somos ingenieros. Entonces, cuando tú hablas de una fórmula, hablas de cálculos, entonces perfectamente te reciben. Cuando tienes una persona que es de finanzas, uno que es de producción, uno que es de logística, uno que es de contabilidad, uno que es de impuestos, legal, que no, o sea, le hablas de números y la gente legal lo que entiende son de leyes e interpretaciones. Entonces eso representa un reto para poder lograr engranar un equipo y hacer un equipo ganador. Y cuando hablo ganador es que simplemente cumpla con los objetivos que se está proponiendo. Y ese para mí es un arte, definitivamente es un arte, es poder, y lo mencionaba hoy, entré justamente a la cafetería para buscar un café y estaban hablando varias personas justamente del equipo de capital humano y estaban haciendo mención de una persona que por su condición no decidió no tomar las vacunas y obviamente si no estás vacunado no puedes estar en sitios cerrados. Y él es un guardia de seguridad y él lo que pidió fue que él iba a monitorear todo el alrededor del sitio donde estamos. Entonces Ok. él es el más feliz del mundo, tú hablas con él y lo ves con una sonrisa, la satisfacción, su trabajo le encanta porque se está moviendo todo el tiempo. Y yo le decía a los muchachos que estaban ahí almorzando, les decía, y esa es la capacidad que tenemos que tener como gerentes, de poder identificar dónde ese recurso te va a brindar más valor, dónde ese jugador te va a proponer y te va a generar ese valor que tú necesitas. Y tú le preguntas a él y hablas con esa persona, y es un oficial de seguridad, y él está feliz de la vida caminando alrededor del estacionamiento, ayudando a las personas a dónde se tiene que parquear, a dónde se tiene que estacionar, poniéndole stickers a las personas que se paran y dejan los vehículos, están mal estacionados. Él disfruta de esa forma. Entonces, para mí eso representa una gratificación porque terminas identificando ese tipo de elementos en las personas, porque al final estamos guiando con personas y hay que entender la realidad que tiene esa persona por detrás y poder potenciar. Entonces probablemente hubieras podido perder un recurso muy valioso que hoy por hoy está dando lo mejor de sí en el trabajo porque no está cumpliendo con una norma establecida o porque sencillamente tiene que ponerlo a trabajar en un ambiente cerrado y ya no quiere estar aquí. Qué interesante esto que tú comentas, Toño, porque efectivamente a veces nosotros como integradores de equipos, pues tenemos que tomar en cuenta a todas las personas que conforman nuestro equipo, ¿no? Y como bien dices tú, pues a veces está conformado por gente de diferentes áreas. Y a veces, como tú acabas de poner muy bien el ejemplo de este señor, a veces pensamos que ellos no son parte del equipo, ¿no? Sino como que son parte del personal de la empresa, pero no forman parte de mi equipo de trabajo o de mi equipo de proyecto. Y cuando tú los tomas en cuenta y los involucras, pues ellos sienten que están agregando valor y realmente lo agregan. Y además lo hacen con mucho gusto, con mucha felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí tú? Pues efectivamente ayudando a que ellos se sientan felices y que den lo mejor de sí, de alguna manera los estás empoderando y esto hace que los resultados de lo que tú estás haciendo pues se vean mucho más ágiles, ¿no? Es que ese es el secreto de la organización, es poder entender que cada uno juega un rol. Y qué bueno que me haces eso porque una de las cosas que aprendí a través de los años es, eh, hay el nombre más importante de la persona, o sea, ¿cuál es el nombre de esa persona que es la más importante en la oficina?
El Es la propio. señora que limpia, la señora que limpia, la señora Exacto. que se encarga de preparar el café. Esa es la persona más importante. Porque si ella no limpia, si ella no ordena, si ella no prepara el café, estamos en un ambiente que realmente no te invita a dar lo mejor de ti. Entonces, cada uno juega un rol y hay aprendizaje en cada uno de los roles. Y eso es parte del tema de liderazgo, de poder identificar dónde esa persona juega un rol y dónde se empodera. Y lo otro es que al hacerlo partícipe, la gente se siente considerada. Exacto. Y cuando ya se siente considerada, forman parte de y creas un sentido de pertenencia. Y cuando tú tienes un sentido de pertenencia, al final terminas dando todo lo mejor de ti, porque tú perteneces a ese equipo. Y ahí es donde empiezas a ver el equipo, un equipo de fútbol, un equipo de fútbol americano. Y me viene a la mente la película Rudy, no sé si la has visto, Sí, 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 claro. del jugador de fútbol americano de Notre Dame, que al final jugó, hizo un solo juego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién es el primero que está pendiente de él cuando está jugando? El que arreglaba el campo. ¿Qué pasa si esa persona no hace el trabajo adecuado? Si él no corta la grama como corresponde, si él no está pendiente de que todo el campo esté como tiene que estar. Y tú me dirás, bueno, pero él no forma parte del equipo. No, él forma parte del equipo. Él es Bueno, Toño, un punto vital. Toño, hasta hiciste que se me enchine la piel porque efectivamente hay mucha gente de verdad, en serio, Toño, no sé si tú lo has visto, pero en muchos equipos de trabajo, pues hay gente que no le da importancia a estas personas y no las integra como parte de su equipo, no las toma en cuenta, ¿no? Y sin embargo, cuando uno los toma en cuenta, bien dices, no sabes que a veces ellos son los que te van a ayudar cuando menos lo esperas, ¿no? Exactamente, tal cual. Y ahí es donde está el secreto, es poder entender que es que tú eres un facilitador de los procesos, tú eres un elemento que va a ayudar a potenciar esas capacidades que tiene esa persona, y cuando tú los involucras, al final, y sí, a mí se me puso la piel de gallina también, porque me acuerdo de la escena de la película cuando está la persona aplaudiendo, que es la que se encarga del campo. Cuando tú le das ese valor, ellos van a dar todo lo que sea por la camiseta, ellos van a sudarse la camiseta, porque ellos tienen un sueño que es pertenecer al equipo. Y ahí es donde está el tema de, oye, al final prefiero 1000 personas con una potencialidad bruta que yo pueda exprimir, a aquel que se cree la última Coca-Cola del desierto, valga la publicidad. Exacto, ¿no? Pero como bien dices tú, esa importancia, ese valor, se los hacemos sentir Uh -huh. y ellos generan ese sentido de pertenencia y por eso muchas veces en las empresas te dicen, las personas no se van porque no les gusta el trabajo por la empresa, sino porque depende de cómo generen esa relación con el líder. Entonces, si el líder los hace sentir bien, pues ellos quieren continuar trabajando con esa persona. Es más, se da mucho de que cuando tú generas esa cordialidad con las personas, tú te puedes cambiar de empresa y en muchas ocasiones hasta te siguen para irse contigo, como que son parte de tu equipo, no solo dentro de la organización, sino que se va creando una lealtad hacia ti y la gente te va siguiendo. Y lo contrario, cuando tú no sabes generar esa sincronía con la gente y no la tratas bien, pues la gente renuncia, pero dice, no renuncia a la empresa, renuncia a la persona, porque ese no es un líder, esa es como el jefe que le asignaron, ¿no? Tal cual como lo dice. Y me llama mucho la atención porque estuve hablando con un amigo que recién se cambió de trabajo después de 20 años en una compañía, y esa fue una frase que él me dijo. Me recordó esa frase que al final la gente renuncia a las personas, no renuncias a la compañía. Y ahí es Exacto. donde juega el liderazgo y la comunicación efectiva y poder entender que efectivamente tenemos formas y maneras diferentes de hacer las cosas, y que está en tu rol de líder sacar lo mejor de esa persona, darle las oportunidades. Y cuando me dices empoderar, para mí empoderarlo es, te voy a dar la oportunidad para que brilles. Y te voy a dar la oportunidad para que brilles y yo voy a estar detrás de ti.
yo tuve un jefe que marcó mi vida a principios de mi carrera, que él me decía, mira Antonio, es muy fácil, yo necesito que tú tomes la decisión. Yo lo que tenía era 23 años, ¿sí? Tenía que tomar una decisión que representaba un riesgo para la compañía de la perspectiva monetaria. Y esa persona lo que me dijo fue, yo necesito que tú tomes la decisión, porque la decisión es tuya. Eso sí, si nos vamos por el despeñadero, yo me voy contigo. Exacto. ¿Qué crees tú que pasó? Enseguida tomé la decisión y nos fuimos y, bueno, resultó siendo un éxito. Y eso es parte del trabajo del liderazgo y eso es parte del trabajo de empoderar a la gente. Al final no necesitas tener un cargo, al final no necesitas tener una posición. Tú tienes un ámbito de influencia que se pierde de vista si sabes utilizar y sabes llegarle a la gente. Y tengo un caso de una persona recientemente que estaba subutilizado en un área y lo traje a trabajar conmigo. Y al principio le costó porque no era fácil adaptarse al cambio. Y hoy con todos los clientes que hablo, me dicen, oye, qué bueno es ese muchacho. Qué excelente es. Yo dije, bueno, salvo mi reputación porque yo lo vi. Fue algo que yo vi cuando yo lo entrevisté, yo lo vi, yo dije, este está pasando algo con él que no está dando su potencial. Y hoy por hoy lo que tiene es a todos los clientes con una sonrisa. Todos los clientes me hacen así cuando me dicen, qué bueno es. Entonces tú dices, ahí está, le diste la oportunidad y no la desaprovechó. Yo creo que Entonces, ahí está la clave de todo, Toño, porque muchas veces o muchas claro, empresas cuando damos, no sé si te ha pasado, pero cuando das capacitación así en las organizaciones, como que la mayoría de las personas lo que buscan es generar el compromiso dentro de sus equipos y buscan así como la varita mágica, ¿no? Sin embargo, yo creo que, como bien lo acabas de compartir tú, ese compromiso lo vas generando en el momento en que confías en las personas, en que les das el poder de decisión y que además las respaldas para que tomen esas decisiones y si se equivocan, aún así las respaldas. Entonces así es como vas generando pues esa lealtad y ese compromiso, pero nace a partir de ti. Tú lo vas generando en el equipo y a partir de ahí entonces ahora sí se va generando y se vuelven comprometidos y así salen los resultados que la organización está buscando. Pero normalmente a veces nosotros queremos que las otras personas sean quienes se comprometan sin que nosotros les demos esa confianza que necesitan. tal cual, tal cual. Y yo le digo a mi equipo, si ganamos, ganamos todos. Pero si perdemos, el primero que va a poner el pecho soy yo. Exacto. Y eso es parte del liderazgo. Eso es parte de tomar la posición de gerente y decirle a tu equipo, no se preocupen, yo los tengo cubiertos. I got your back. Y eso es parte del punto del trabajo en equipo. Y si al final no puedes, no importa, yo asumo la cuota que me corresponde y vamos. Y vamos. Y si hay que iterar 5, 7 veces más, vamos. Porque al final son cosas que se tienen que lograr. Y es increíble cuando tú le dices a una persona y le das una tarea, o que también parte del otro lado, que tú sepas que esa persona tiene hambre, porque hay, y hago el ejemplo, me voy a los deportes, cosa que ya sabes que me encanta. Sí, claro. Hay un jugador de béisbol muy famoso que se llama Alex Rodríguez, que él jugó en los Yankees de Nueva York. Y él tiene un talento, él es natural, o sea, es tremendo jugador de béisbol. Y conversando con unos amigos, nos dimos cuenta, él era el jugador el mejor pagado en las grandes ligas. ¿Qué le faltaba? Hambre. Hambre, ganas de comerse el mundo, sentir la camiseta. Eso es lo que le faltaba. Y ahí es donde está la diferencia. Cuando tienes hambre, baja por ello, no importa. Y si me equivoco, aprendo, aplico y sigo adelante. Exacto. Y de eso se trata. Y se lo digo a mi hijo. Yo tengo un hijo de 8 años y yo le digo una frase que la tomé de una película que se llama Bull Durham, que es de béisbol también. Y la frase en inglés decía, la frase original decía, sometimes you win, sometimes you lose, sometimes it rains.
que a veces ganas, a veces pierdes, a veces llueve. Y yo lo que le puse el colorario, o le agregué esta frase para mi hijo, y le dice, bueno, hijo, a veces ganas, a veces pierdes, a veces llueve, siempre aprendes. Exacto. Y ahí está. Y tú le preguntas a mi hijo, y esa es la frase. Sometimes you win, sometimes you lose, sometimes it rains, you always learn. No importa la experiencia. Entonces, ¿cómo aprendo si no me equivoco? Y me viene a la mente la historia, o sea, los que tienen hijos lo pueden entender, cuando tu hijo está gateando y empieza a pararse porque efectivamente está copiando que tú estás parado, se cae. Entonces, supongamos, y aquí es donde está el punto, y le preguntas a las madres, y le preguntas a los padres, es, se cayó la primera vez, se cayó la segunda vez y tú agarraste y le dijiste a tu hijo, no, no, hijo, no lo intentes más, déjalo así. ¿Qué hacíamos nosotros? Los motivamos. Exactamente. Y de eso se trata. Motívalo para que logre eso que pareciera imposible, porque él viene de estar en 4 patas, en 4 pollos, oye, me voy a parar en 2, wow, y mira, y me caigo, y me caigo, y me caigo, pero ellos en ese momento no tienen esa creencia limitante de que voy a fallar. Para ellos es simplemente, hey, yo voy a copiar esto que están haciendo ahí arriba, y ese es el rol de nosotros, ser el ejemplo, ser el ejemplo, enseñar con el ejemplo. Exacto. Y ahí es donde está el secreto. Es muy Oye, fácil decirlo. Oye, pero dentro de, no, es lo que te iba a decir, porque dentro de los equipos, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado presenciar cuando se supone que es el líder o director de uno de los equipos, tiene que dar retroalimentación y normalmente señalan más los errores de las personas que todos los logros, ¿no? Entonces yo creo que ese es un grave error que cometen muchas personas que están en la parte de dirección o de gerencias dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque entonces desmotivan a la gente o hacen que sientan cierto miedo al momento de que van a ejecutar algo, ¿no? Entonces, en lugar de que los empoderen, pues o sea, como que los limitan, ¿no? Les limitan el crecimiento. Y sin embargo, cuando lo haces como tú bien lo acabas de decir, esta analogía del niño me encantó, porque normalmente hablábamos de Toastmasters y en Toastmasters nos enseñan a dar una retroalimentación siempre positiva, ¿no? Donde tú siempre identificas cuáles son las fortalezas de esta persona y luego cómo, cuáles son las áreas que puede mejorar y por último lo motivas a que siga adelante. Entonces yo creo que esto tiene que ver con lo que tú acabas de decir, de cómo motivamos a los niños cuando están aprendiendo a caminar. Y por eso o sea, hay algo que me gusta y es ese ejemplo que acabas de dar, Toastmaster, me parece fenomenal, porque al final es una forma de reforzar, porque a ti lo que te interesa es cambiar el comportamiento. Estamos acostumbrados y venimos acostumbrados en las sociedades a hacer castigo, a hacer punishment, a señalar el punto débil. Entonces yo digo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque todos tenemos luces y sombras, todos tenemos fortalezas y oportunidades de mejora. Entonces la pregunta es, ¿dónde me voy a centrar? Exacto. Y entonces, sí, es parte del cambio del mindset, que también el otro punto es que no, y el tema es el balance, que es la palabra que me encanta, es buscar el balance, porque al final nos vamos entonces al otro extremo. Entonces, si le dices que no se puede poner la camisa de cuadro, entonces se sienten ofendidos y entonces se deprimen porque le dijiste que no te... Pues, espérate, pero es que tengo que decirte las cosas que no está tan bien. Y el tema es cómo lo digo. Y fíjate que me dices, y hacemos la referencia a Toastmasters, que es lo primero que dice, felicitas a la persona. Le dices algo positivo que hizo, algo que hizo bien, y después destacas algún elemento que tenga que mejorar. Y por último lo cierras con un reforzamiento positivo. Exacto. Cuando antes simplemente te decían, pues ¿sabes qué? La pusiste. Esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Entonces, ¿cómo se va a sentir esa persona? ¿Sí? Y eso es parte de entender y de comunicarte con la gente. Todos somos seres humanos.
todos tenemos virtudes, todos tenemos oportunidades de mejora. Y es lo que digo yo, al final, si tú ves un equipo de fútbol, tú no tienes 11 delanteros, ni tienes 11 defensas. Tú tienes una estructura y tienes un equipo donde cada uno cumple un rol. Y el que es bueno porteando lo vas a poner a portear, no lo vas a poner a jugar de delantero. ¿Sí? Exacto. Y normalmente en algunas organizaciones sucede eso que me comentas. Sí. Y además ni siquiera te he entrenado para ello, sino simplemente vaya. Y cuando la pone, entonces le dice, oye, pero qué brillos tienes tú que la pusiste. Porque la otra es decir, bueno, sí, tú eres portero, pero es que tú eres el más alto del equipo, entonces vamos a practicar, y ahí es donde está el secreto de la práctica, ponerlo y exponerlo a que haga práctica, de tal manera que cree y desarrolle la habilidad necesaria para poder cabecear. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja competitiva. ¿Cuál es la ventaja competitiva? Que es el más alto del equipo. Entonces, si es el más alto del equipo, bueno, ponlo y ayúdalo a eso. Pero para eso se dan unas condiciones y yo llevo a ese elemento a que aplique en las condiciones que correspondan. Ahí es donde estás utilizando, pues, en realidad los talentos que ya trae la gente y que trabaje por competencia, ¿no? Como bien le llaman. Exactamente. Y voy a hacer el ejemplo también con esta persona que te digo que hoy por hoy todo el mundo lo felicita. Él es un fanático de la seguridad informática. Y cada vez que hay algo, él enseguida se le prende la alerta y saca un comentario que nadie ha visto. Y tú dices, un buen punto, ese no lo había pensado. Y genera valor. Porque al final lo que interesa es que tú le des valor. Y es lo que yo le digo a mi gente, mira, si yo estoy en el medio para generar valor, yo estoy. Pero si estoy en el medio para hacer una alcabala o para destruir valor, yo me quito. Yo me quito. Y ese es el punto. Somos un equipo. El que gana es el equipo, no el que gana no es Antonio, es el equipo. Y traigo a colación un cruce de tweets entre jugadores de básquetbol. Ok. Donde estaba Steve Kerr, que es el coach hoy de Golden State, que jugó con Michael Jordan en los Bulls de Chicago, y está, no recuerdo ahorita cuál era el otro jugador, Steve Nash, creo que era, no, era Jason Kidd, ¿sí? Y estaban comentando, le preguntaron a Kerr que qué opinaba de Kidd y decía que era un tremendo jugador, que estaba buenísimo, que era un excelente jugador de básquetbol. Y cuando le preguntaron al otro por Steve Kerr, lo que dijo fue es que él jugaba con Jordan. ¿Sí? Okay. Pero Jordan es Jordan porque tenía el equipo que tenía atrás. Exacto. Jordan fue Jordan. Ojo, obviamente tiene un talento y tiene un liderazgo. Y fíjate que hay un juego famosísimo de Michael Jordan en la historia, que es el Flu Game, que es que llegó a jugar con fiebre, sintiéndose mal, y hizo 40 puntos. Que lo saca, Scottie Pippen lo agarra, lo levanta y lo saca arrastrado de la cancha. Y ahí es donde demuestra el liderazgo. Él va a ser el último que se va a ir. Exacto. Y el tema es que no vemos a Michael Jordan cuando ganaba los juegos. Claro, pero como bien dices tú, siempre hay un trabajo detrás y un equipo, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Por qué ganan? Y es lo que termina pasando en todos esos deportes, en todos los deportes. ¿Por qué el Barcelona ganó lo que ganó? ¿Por qué el Madrid, y hago el ejemplo del Madrid, que tenía los Galácticos, que tenía la nómina más alta del mundo, que tenía todas las estrellas? ¿Cuántos campeonatos ganaron? Exacto. Si haces el costo-beneficio o el retorno de la inversión de ese proyecto, probablemente da pérdida. Porque tú hiciste toda esa inversión para ganar los campeonatos. Y creo que ganaron uno solo. Yo creo que ahí nos vamos al otro extremo, Toño, porque normalmente decimos hay que empoderar a la gente para que logre los resultados, pero también está el otro extremo donde hay que trabajar con el ego de las personas para que no sientan que son el único que va a llevar el equipo a triunfar, ¿no? Y que realmente trabajen en equipo integrados como tal. Exactamente. Y es por eso la cohesión del equipo.
obviamente vas a tener liderazgo natural. Hay liderazgo natural en la gente. Y si no está el líder, yo asumo la cuota de liderazgo. ¿Sí? Hay gente que es más dominante que otra en la forma de trabajar, ¿sí? Pero el trabajo de nosotros es cómo podemos eh, armar y hacer en comunión que se trabaje y se logre el objetivo, independiente del manejo de egos. Exacto. ¿Sí? Porque al final, sí, el ego los va a mover. Y el punto aquí es que si perdemos, perdemos todos. Y el fracaso es para todos. Exacto. ¿Sí? Oye, Y cuando hablo de fracaso de esto porque es una lección por aprender. Que tengo un término en gerencia de proyectos que tienes las lecciones aprendidas. Que exacto. yo tenía en una de las consultoras que yo trabajaba muy de la mano con el equipo comercial, que fue uno de los retos que tuvimos y pudimos avanzar y lograrlo, era hacer comunión entre el equipo consultoría y el equipo comercial, porque Y ese normalmente no sí, se oye, y habla. ese sí fue un gran reto porque, porque siempre hay roce entre estos dos equipos en muchas organizaciones. Oh, pero increíble, ¿sí? Y él y yo nos propusimos hacer esa comunión y logramos la comunión. Y hubo una frase que él me dijo, que yo le decía, no, bueno, entonces hay que hacer las lecciones aprendidas y tal, no sé qué. Y me dice, Antonio, pero es que hay algo que no me cuadra. Y yo, ¿qué es? Es que no son lecciones aprendidas, son lecciones por aprender. Porque no se han aprendido, ni no se Que no, aplican, por lo tanto. exactamente, yo, bueno, entonces ahí cambiamos con ese input, entonces cambiamos y ahora no eran lecciones aprendidas, eran lecciones por aprender. Y esa era la bitácora que teníamos en el cierre de los proyectos, en cada fase hacíamos las lecciones por aprender. Y es entender esa comunicación que tiene que haber, porque al final estamos todos en el mismo barco, que eso es lo que no queremos entender. Y si tú ves un equipo de remo, y me voy a otro deporte, tengo una sobrina que vive en Londres y ella es el timonel, ella es la que marca el ritmo con su voz, ¿sí? Y van todos remando y es la que va haciendo el ritmo. Entonces tú dices, pues ese es el trabajo más fácil, la que menos suda es ella. No, es el trabajo más importante porque ella es la que está encima de todos, viendo cómo van desempeñándose y tiene que hacer los ajustes para que la carrera sea exitosa. Exacto. A veces nosotros, Toño, como que luego juzgamos el trabajo de otras áreas y pensamos que lo que realizan no es importante o que no hacen lo suficiente, pero cuando en realidad te toca desempeñar ese rol, te das cuenta del esfuerzo y de lo que implica poder llevarlo a cabo. Y me das pie para darte otra anécdota. En pandemia yo trabajo, actualmente en Panamá, trabajo en una cadena de supermercados, una de las mejores cadenas de supermercados de Panamá, no porque yo esté trabajando ahí, sino porque de verdad han hecho un excelente trabajo. Y en pandemia nos tocó al equipo corporativo ir a apoyar a las tiendas. ¿Okay? La gente no tiene idea de lo que pasa con un producto para que llegue a la anaquel y tú te lo puedas consumir. Y claro, en pandemia lo que pasó es que el personal dejó de ir porque estaban infectados y no podíamos. Y nosotros tenemos que suplir. Y a mí me dieron un regalo. Pusieron a suplir el pasillo de la leche. Ok. ¿Ok? Yo entendí lo que significa abastecer una tienda Ok. con esa experiencia en pandemia. Y hasta que no vives y te pones en los zapatos del otro, pero literal, te pones en los zapatos del otro, no lo vas a entender. No lo vas a entender. Oye, qué interesante, Toño, cómo me gusta cómo estás compartiendo pues tu experiencia con respecto al manejo de equipos, porque no estás hablando de teoría, estás dando casos prácticos y hemos tocado ya varios puntos como la empatía, como el empoderar al equipo, como la comunicación. Entonces, me gustó mucho cómo lo estás haciendo, cómo estás haciendo esas analogías de cómo debemos dirigir a un equipo de trabajo de manera que puedas obtener el mejor resultado, de manera que puedas lograr que se comprometa de una manera natural. Y cada uno tiene un rol. Y era lo que te decía, yo te lo dije,
yo me voy a gozar esto porque yo estoy conversando contigo. Yo estoy aquí echándole cuentos a una amiga. Entonces, esa es la manera. Claro, claro. Eso me encanta, Toño. Porque sí, primero dijimos, va a ser muy técnico, pero no, para nada, no fue nada No. técnico. Ha sido muy ameno la manera en la que has compartido tu experiencia. Y fíjate que tomando otro deporte más, cada uno tiene un rol y ese rol es importantísimo. Si no, pregúntale a un equipo de Fórmula 1 y hablemos de, por ejemplo, Michael Schumacher de Hamilton, que ahora, que ya, digamos, ya pasó su época, ahora vienen otros. Ajá. Pero al final, ellos ganan por todo el equipo que tienen atrás, por los ingenieros, por los mecánicos, por los que hacen el diseño, por los que revisan la pintura. Todos tienen una porción del éxito y todos tienen una cuota en el aprendizaje. Exacto. Y eso es lo que tenemos que tener que entender, es que en la organización somos todos importantes. Somos absolutamente todos importantes. Y si lo llevas al plano personal de tu familia, todos son absolutamente importantes. Yo creo que más Todos. bien nace de ahí, primero aplicarlo en nuestra familia y después replicarlo en el trabajo. Exactamente. Pero como bien decías tú, tiene que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Y por Claro. ejemplo, los que tienen el ego muy alto, pues consideran que ellos son los que hacen todo el trabajo del equipo, ¿no? Y sin embargo, hay otras personas que son más humildes y que entonces son más conscientes de esto que tú nos estás compartiendo, de que al contrario, o sea, si tú le das la oportunidad a tus compañeros, pues todos van a poner su granito de arena, pero sobre todo todos van a aportar valor a través de esos talentos naturales que ya tienen. Exactamente. Y ese es el trabajo tuyo como líder. Conocer a tu equipo y saber cómo ayudarlos a que ese elemento que si se gerencia de la manera inadecuada se convierte en una debilidad. Porque tú puedes tener a un egocentrista o sea, a una persona que quiere brillar. Ese es el que yo voy a poner a presentar. Ese es el que va a hacer el show. Pero él no va a preparar las láminas. Él no va a hacer el análisis porque él no es bueno haciendo eso. Y eso es parte del trabajo de nosotros, de poder entender cuáles son esas habilidades que tiene cada uno y potenciarlas para que efectivamente juguemos todos en equipo. Exacto. Y de eso se trata, es poder tener esa visión. O sea, esto no es gratis, como digo yo. Eso fue lo que te costó aprender que 1 más 1 no es 2, que son 3. Exactamente. Y somos un sistema. Y Ajá. el sistema es la suma de las piezas del sistema es más grande que el sistema en sí mismo. Exacto. De eso se trata. Toño, pues muchísimas gracias por la información que nos compartes y sobre todo la manera en lo que lo hiciste. Me gustó mucho, así que gracias por compartir. Yo sé que a la audiencia le va a gustar y sobre todo, pues es parte de lo que nosotros aprendemos en el camino con nuestros proyectos, con la vida familiar, como es nuestra experiencia que vamos viviendo, nuestra experiencia de vida y lo que vamos aprendiendo y la manera en la que nosotros sabemos tratar a las personas y cómo ganarte su confianza y cómo motivarlas aquellas que consideras que a lo mejor, como bien lo dijiste, en cierto momento no estaban dando el resultado que tú considerabas que podían dar, pero en el momento en el que empezaste a confiar en ellos, ellos mismos empezaron a tener esa autoconfianza y entonces a tener mejores resultados. Y eso se ve reflejado después en su vida. Y yo siempre digo que cuando eres un excelente líder, pues generas nuevos líderes y que estos líderes van a impactar en la vida de las personas y van a impactar en las empresas y en el país como tal. Así que felicidades por ese liderazgo que tú has desarrollado y que sobre todo lo compartes con otras personas. No, gracias a ti, Mari, por la invitación. De verdad, ha sido un honor, un placer y me he divertido y he gozado un mundo con esta entrevista contigo, este compartir realmente, porque no fue una entrevista, era un Claro, compartir.
¿Quieres dejarnos tus redes sociales para que te puedan seguir las Mira, personas? si quieres, en LinkedIn me pueden conseguir como Antonio A. Noguera Gil, Antonio Alejandro Noguera Gil. Mis redes sociales es muy fácil porque es mi nombre y mis dos apellidos, A. Noguera Gil. Excelente. Entonces, las cuentas, todas mis cuentas en redes sociales son igualitas, así que no hay tema. Excelente. Muchas gracias, Toño. Pues estamos en contacto y buenas noches a todos. Claro que sí. Gracias a ti, Mari. Un Bye. abrazo. Bye.